Hola, muy buenas. Bienvenidos a este proyecto llamado Radio Origen, donde a partir de ahora vamos a intentar analizar una serie de películas desde un punto de vista distinto. No queremos ser críticos cineastas, simplemente queremos analizar las películas dentro de lo que es el mundo este conspiranoico o donde estamos viendo que la industria también coopera en lo que es la difusión o en lo que es el enmarañamiento que estamos sufriendo hoy en día dentro de esta matriz. Hoy traemos a Juanma Cruz, que es un cinéfilo bastante peculiar, porque lo que intenta es siempre analizar las películas dentro de lo que, con rasgos distintos a lo que normalmente cualquier crítico lo haría, y nos va a analizar una película que se llama El Atlas de las Nubes, que viene de un libro, de una novela que parece ser que se escribió en el 2004. Juanma, bienvenido al programa. ¿Y qué tienes que contarnos sobre esta película, El Atlas de las Nubes? Hola Julio, buenos días. Gracias por invitarme a tu programa y aquí pues intentaré aportar desde, como tú has dicho, desde mi punto de vista, eh, intentar aportar datos sobre todo de esta serie de películas que nos muestra Hollywood, ¿no? Digamos, y que nos dan que pensar bastante. Muy bien, Juanma, pues en concreto la pregunta que te he hecho antes, ¿qué tiene de interesante esta película? Pues esta película tiene de interesante, Julio, las épocas en las que te dan a entender que se desarrolla la trama de la película. Por ejemplo, tenemos 6 épocas esparcidas en el tiempo, ¿no? Y sale el pasado, el presente, el futuro y el futuro del futuro, que es una cosa llamativa. Muy interesante, Juanma, muy interesante. Uh-huh. En concreto, la primera época de la que habla la película, ¿cuál sería? Pues la primera época es 1849, o sea, el siglo XIX. Ajá. Luego tenemos también otra época bastante Pero complicada. antes de pasar a la siguiente época, ¿cuál es el argumento principal de esa primera época? Pues se basa en... Está ambientada en el sur del Pacífico, en la fiebre del oro de California, en las islas Chatham y en la esclavitud. Interesante, o sea que Muy toca, interesante, sí. toca tres temas, o sea, tres o cuatro temas escabrosos Uh-huh. de lo que es la civilización humana, o parece ser que el comienzo de la revolución industrial, ¿no, Juanma? Sí, sí, exactamente, Julio. ¿Y qué encuentras de raro en concreto en esa, o de extraño dentro de tu visión o tu forma de entender el cine? Pues de extraño encuentro. En la película en sí hay una serie de personajes. Yo he detectado tres que en cuestión, en la época en la que estamos ahora hablando, sale el esclavo, ¿no? Un muchacho negro, ¿no? Sí. Que está tatuado, con una serie de tatuajes. Y me llama la atención uno de los tatuajes que lleva en el hombro izquierdo. Es como si fuese un cometa. Ajá. Ese tatuaje lo he encontrado también en Halle Berry y en el personaje que ahora mismo no sé cómo se llama, pero que ese es un pianista que sale en la época de los años 30, que también tiene ese tatuaje. O sea que nos quieres decir, Juanma, que ese tatuaje se va repitiendo a lo largo de la historia, o parece ser que en algún tipo en concreto de personajes principales, o lo relevante que has encontrado es que sin ser principales aparece ese tatuaje dentro de cada personaje
Por ejemplo, cuéntanos qué crees tú que puede ser ese tatuaje, o qué puede Pues, significar. aparte de que me llama la atención bastante, porque Halle Berry tiene una conversación con una persona en un ascensor y a esa persona le llama la atención mucho el tatuaje que lleva en el hombro izquierdo Halle Berry, porque también tenía ese símbolo, ¿no? Es que lo tenía también en los años 30, la que era su pareja, de este señor que está en el ascensor hablando con Halle Berry. Y en concreto ese símbolo o ese signo que sería un cometa o algo. Halle Berry lo distingue como un cometa, sí. Además lo dice, es mi pequeño cometa. Curioso, curioso. Bueno, pues entonces, ¿y de esta época algo más que tenga relevancia o pasamos a la siguiente época? Pues de esta época tienen relevancia muchas cosas, pero podemos pasar si quieres a la siguiente época. Bueno, pues luego si no al Y final así hacemos... vamos desgranando un poco más. Muy bien, pues la siguiente época, ¿cuál sería, Juanma? Pues está fechada en la película en 1936. La trama se centra en Cambridge, Inglaterra, en Edimburgo, Escocia. Va sobre un pianista, ¿no? Que quiere triunfar en el mundo de la música. Va sobre la bisexualidad. Va sobre también copistas y también el suicidio. Lo tocan en esa época. Interesante. Una época bastante complicada. Sí, ya la fecha nos dice que esto, como quien dice, es la antesala o más o menos de lo que se estaba preparando, lo que es la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, son situaciones de surgimiento del nazismo, del nacionalsocialismo, ¿no? Y parece ser que lo que se nos quiere presentar aquí son uno de los grandes debates, aunque, hombre, quizás no entiendo yo por qué hubo ese paso atrás, porque a principios del siglo XX parece ser que había más libertad o la gente vivía más libre y a partir de 1936 o esa zona o de 1930 empezaron a cuestionarse algunas cuestiones de tipo retrógrado, ¿no? Referente a lo que está planteando aquí de... Sí, la represión a la homosexualidad y también me voy a permitir casar una cosa con otra, ¿no? Sí, me sí. parece curiosa, ¿no? 1936 fueron los Juegos Olímpicos de Berlín. Ajá. Entonces luego más adelante hay una época que es 2012 y fueron los Juegos Olímpicos de Londres. Es un casamiento que hago yo de fecha que lo dejo en el aire. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y qué relación encuentra porque hay La otra relación, época, ¿no? Que es 1973, ¿no? sí, sí. Y en 1973 también hubo Olimpiadas, ¿no? ¿O qué? En 1973 no hubo Olimpiadas porque caen en año par. Vale, vale, vale. Bueno, ¿qué tienes que contarnos aparte de esta época? ¿De qué va la trama? ¿De la de 1973, Julio? No, de la de 1936. Ah, pues la trama. La trama va de este chaval que quiere ser pianista y entonces digamos el que le va a dar la oportunidad le hace un desprecio muy enorme por el mero hecho de ser homosexual. Y termina suicidándose, ¿no? Y eso pues da a entender que le lleva a él al suicidio. Muy bien. Ahí aparece, en esa época aparece también el tatuaje. Este al que hace referencia anteriormente. Sí aparece, Julio. ¿A quién lo lleva? ¿Qué personaje? La pareja del homosexual. Ah, la pareja, pero la pareja masculina. Masculina. Ah. Muy bien. Bueno, pues la siguiente época sería... La siguiente época está fechada en 1973
en San Francisco. Los temas que se tocan mayormente son el periodismo, la física nuclear y los reactores nucleares. También he observado que la gente que vive en esa época está muy acelerada o muy calmada, según el tipo de... Una época turbulenta en el tema de las drogas, ¿no? Sí, claro, digamos, los ¿no? 70, los psicotrópicos y la guerra del Vietnam, sí. Bueno, los finales de la guerra del Vietnam. Sí, los extractores de la guerra del Vietnam, pero ya se estaban viendo las consecuencias y hay por ahí algunas opiniones de tipo conspiranoico que hablan de que a partir de esa época fue cuando se introdujo el LSD y cierto tipo de drogas que empezaron a, entre comillas, a corromper o alterar a la gente joven, ¿no? Iban orientadas hacia la gente joven, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy peculiar en el ascensor, sí. que la menciona Halle Berry, porque es la típica conversación forzada, ¿no? Sí. Halle Berry está intentando escapar de una situación que está viviendo como periodista. Entonces, en el último momento, el ascensor se está cerrando y aparece un bastón que es de una persona. Halle Berry entra en el ascensor, se saludan y el ascensor pues se para porque hay un apagón, típico en San Francisco. En San Francisco suele haber muchos apagones. Entonces, ella dice que le dice a él que se alegra de ver que todavía quedan caballeros en el mundo. Sí. Entonces él se queda un poco parado y le pregunta a ella que si realmente se alegra de saber que quedan caballeros en el mundo. Entonces ella le da una contestación muy tajante, muy curiosa. Está encerrada en el ascensor con un desconocido, pero ella le dice a ese desconocido, dice, prefiero estar aquí con usted a estar donde estaba hace 5 minutos. ¿Y dónde estaba hace 5 minutos? Pues estaba supuestamente haciéndole una entrevista a una persona que supuestamente, o da a entender, está bastante colocada. Ah, bien, bien, bien. O está bastante colocada, no, digamos, está bastante desquiciada. Bien, 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 bien. Bueno, ¿y qué algo más tendríamos? Porque me llama la atención lo de San Francisco. San Francisco también es una ciudad relacionada con la homosexualidad, ¿no? Exactamente. O sea, que se encadena también el tema, ¿no? Parece ser que... Bueno, hemos hablado de los directores de esta película. Los directores son los hermanos Wachowski, los directores de Matrix, claro, entre otras películas. Claro. Pero, Juanma, perdona, también me da esta película un cierto tufillo o a la forma de trabajar de otro director al que a ti te gusta mucho, ¿no? Lo digo por el tipo de hacer episodios, ¿no? Sí, digamos que el director, bueno, hagamos alusión. El director del gran maestro es Quentin Tarantino. Efectivamente, es que me llama la atención porque esto de hacer episodios. Digamos que, bueno, Tarantino ha bebido de muchas fuentes, ha bebido sobre todo de Hitchcock y de muchas cosas son fotocopias de Hitchcock, pero digamos que, claro, a mí mi director fetiche, ¿no? Por mi edad, ¿no? Es Quentin Tarantino. Muy bien, pues ya haremos programas sobre el film de Tarantino. Bueno, entonces la siguiente época, Juanma, sería... La siguiente época, pues la siguiente época... sería la cuarta época, ¿no? Hace unos días. Hace unos días. 2012. Ajá. Una época bastante también es bastante llamativa, ¿no? Los Juegos Olímpicos de Londres, el Reino Unido. Toca también el tema de asesinatos, de secuestros, de llevar a las personas mayores forzadamente o tenerlas metidas en un asilo forzosamente. Ah, bien. Interesante. También hay una imagen muy curiosa en esa época, sí. Que es la de una celadora
que es un hombre, pero está vestido de mujer. Sí. Eso me ha llamado la atención en esa época. Es un hombre vestido de mujer en el 2012, pero ¿dónde? ¿En un asilo de ancianos? En un asilo de ancianos. Sí, es como una especie de crítica, ¿no? A lo que se estiraba, porque ahora tampoco, ahora está siendo todo lo contrario. Ahora mucha gente está retirando de las residencias de ancianos precisamente por aprovecharse de la paga de los ancianos. Antes los llevaban a los ancianos y ahora los retiran para poder comer de ellos. Es curioso esa visión que se da desde el 2012. Bueno, pues, y la siguiente, bueno, ¿algo más sobre esta época No, que te haya llamado la esta atención? época que es muy reciente y no es una época quizás sea digna de estudiar más adelante, pero ahora mismo no, Muy bien, no lo entonces, encuentro yo más salchipirri. la quinta sería, Juanma, La quinta época está fechada en el año 2144. Está ambientada en Neo Seúl. ajá, ahora hablaremos de eso. Toca la ingeniería genética, o sea, los clones, Sí, la comida rápida, la ejecución en todos los aspectos. sí, sí. Movimiento rebelde llamado Unión. También toca los sacrificios, que da a entender como que esos clones, ¿no?, que se están creando en esa época, que son utilizados para trabajos, ¿no? Pues el alimento que comen esos clones es como una especie de jabón, ¿no? Le llaman jabón. Ah, que lo llaman jabón. Sí, y te da a entender que es como jabón hecho de restos humanos. Te da a entender, yo entiendo eso, no sé. Bueno, yo lo que veo aquí es como una especie de alegoría o alusión a esa teoría que va por ahí, cada vez se va afianzando más, de que dentro de 100 años, parece ser, Juanma, que seremos todos, o nuestros descendientes tendrán ojos rasgados. Entonces lo de Neo Seúl es curioso porque parece ser es como si la raza de ojos rasgados fuese a ser la que imperase en el mundo. El tema de la ingeniería genética, o sea, ya la ausencia de sexo, ¿no? O sea, lo que es la clonación, y luego ya, pues, el tema de la ejecución controlada, ¿no? O sea, como, por ejemplo, yo lo que he visto de la película, si me permite mi opinión, Hombre, por es supuesto. que parece ser que solucionan el tema de la muerte, ¿no? O sea, el ser humano es útil hasta un cierto punto, y luego hay como una especie de reciclado perpetuo en la que el ser humano es reciclado como alimento, que es, y se le da Pero, el nombre de jabón, ¿no? pero Juli, el alimento te da a entender la película que solo lo toman los clones, o sea, los esclavos de esa época. Entiendo. O sea que hay clases sociales y la Sí. clase social más baja, entre comillas, o de esta evolución o de este mundo semiperfecto, ¿no? Los clones son los que sirven de alimento y a su vez, o sea, somos como quien dice, como si fuese una granja, ¿no? Y hay una élite superior que es la que parece ser que eso sí llevan una vida teóricamente de acceso y normal, una élite. Claro, y los clones son utilizados para trabajar, hablando de la película en cuestión, en la ambientación, ¿no?, de Neo Seúl, que sale como el típico establecimiento de comida rápida, Sí. en el que los clones son los trabajadores y hay otra parte que son los clientes, que son los consumidores que van a consumir comida rápida allí. Pero comida rápida no reciclada, sino comida rápida normal y corriente, ¿no? Sí, sí. Ajá. La típica hamburguesa con su... Sí, es como una especie de clase o sea, clase trabajadora, ¿no? con su refresco de cola. Bien, bien, bien. Y esta gente, pues, ha optado por la comida rápida, ¿no? Lo que yo entiendo Sí, es continúa. que los clones se alimentan de los clones, o sea, de los esclavos.
Y la otra parte se alimenta de lo que se puede pagar. Correcto. Eso es lo que entiendo. Correcto. O sea que nos da una impresión de un futuro pues bastante similar al que se está planteando ahora mismo, por ejemplo, como David Icke, o sea, como una especie de seres superiores, ¿no? Que en este caso seríamos nosotros mismos, que han conseguido evolucionar tecnológicamente o genéticamente para crear una subraza, ¿no? Y esa subraza es la que sirve de trabajadora cualificada y a su vez esa subraza es tan perfecta o se ha planeado también que vive de sí misma. O sea, luego se recicla, ¿no? Cuando muere se recicla y le sirve como alimento a sí misma, ¿no? Sí, además, no sé si te habrás fijado en la película que a todos los clones les ponen un collar alrededor del cuello. Sí. Que cuando el clon falla o, digamos, se vuelve... no encuentro la palabra, se vuelve rebelde, digamos, pues automáticamente ese collar que tienen puesto, otra persona con un detonador le hace reventar la carótida. Ajá. O sea, sí, es como una especie de cárcel, ¿no? Sí, o sí. una especie de... O sea, una esclavitud, vamos a hablarlo así. Son esclavos. Sí, sí, sí. Bien, muy interesante esta época luego en esta época, perdona, también me llama la atención que un clon le abre la mente a otro clon enseñándole un vídeo de algo. Sí. De ahí a que haya una resistencia rebelde llamada unión. Sí, o sea, como una especie de despertar, ¿no? Un clon enseña a otro o descubre lo que ahora se lleva mucho, ¿no? De abrir la mente a otro esclavo y decirle, eres un esclavo y tenemos que salir de esta esclavitud, ¿no? De hecho, la ejecutan. Ajá, al final la ejecutan, ¿no? A la clon que le muestra al otro clon el vídeo, la mostradora del vídeo es ejecutada mediante... Bueno, ¿y cómo termina? ¿Cómo termina al final esta interesante etapa de 2144? Ya el 144 me llama la atención, los 144.000, estos de testigos de Jehová, es curioso. ¿Cómo termina esto, Juanma? Pues no termina, Julio. Ah, no termina, o sea, lo deja abierto el capítulo. Sí. Muy curioso. Bueno, pues entonces, ¿y la siguiente época? Esta sería ya la sexta, ¿no? Esta sería el futuro del futuro. ¿Y de qué año estaríamos hablando? Estaríamos hablando del año 2321. Madre mía, eso ya se va muy lejos. 106 años después de la caída. ¿Pero de qué caída? O sea, pues de ese sistema, del anterior que hemos hablado. La caída de Neo-Seúl. O sea, que fracasa ese mundo tan perfecto, ese mundo tan feliz, como en 1980 de Gran Hermano, fracasa, ¿no? Sí, te va a entender que fracasa. ¿Y a dónde nos lleva? ¿A dónde nos llevaría, Juan? Pues mira, yo he deducido que la mayor parte de la humanidad murió en la llamada caída, ¿no? Sí. Ellos lo llaman caída. Viven en una isla hawaiana, es una tierra post-apocalíptica, en la que sale Tom Hanks, que curiosamente sale Tom Hanks en todos los episodios de esta película. Sí. Entonces pues salen tatuados, salen manteniendo contactos con... Sobre todo Tom Hanks está siendo perseguido, digamos, entre comillas, por alguien a quien él llama el viejo George. Que en la película es un ser bastante peculiar, un ser de color verde, con dentadura de vampiro. O sea, el mal. Sí, digamos que representa el mal. O lo que llama, por ejemplo, Descartes, el genio maligno, ¿no? O sea, la parte del mal de la situación. Y bueno, ¿y cómo es la sociedad en esa época? Pues la sociedad es... Si es que hay, claro. La sociedad es como una vuelta al principio. Al principio hablo de épocas, por ejemplo, como la época de los bárbaros, ¿no? Sí, prehistórica, ¿no? Una época de tribus, ¿no? ¿Y de qué se alimentan, Juanma?
pues se alimentan de comida de ganado, porque Tom Hanks en esa época es pastor. Pero yo he visto en la película que hay una sección de humanos que son necrófagos, ¿no? Que comen carne humana, ¿no? O que practican... Sí, sí, Y hay un conflicto, ¿no? Hay una sociedad parece un poco más suave, ¿no? me llama la atención, perdona, que hay una sociedad, ¿no? Digamos, como una tribu que está regida por una abadesa que la interpreta Susan Sarandon, Sí. y la abadesa es como una especie de clarividente. O sea, que tiene facultades de clarividencia, ya. Sí. Una medium. Una medium, digamos. Y también sale el que ya hemos nombrado antes, el viejo George. Y luego sale Halle Berry interpretando a un ser, digamos, ¿no? Que viene en una especie de nave que también sirve para el agua, una nave anfibia. Como un alien, ¿no? Y me llama la atención en que se fija mucho en Tom Hanks, ¿no? De hecho tienen una conversación bastante interesante en la que el ser este le pregunta a Tom Hanks que quiere información, o le da a entender que quiere información, y Tom Hanks le pregunta a ella que le dice, pregunta por pregunta. O sea, tú me preguntas, yo te pregunto. Sí. Se ve también una escena en la que este ser está explicándole cómo funcionan los motores a reacción o explosión. Le está enseñando tecnología, ¿no? Digamos que le está enseñando de tecnología, exactamente. Y también hay una tribu malvada que se enfrenta con la tribu, digamos, buena. Sí, los que te hablaba antes, los necrófagos, ¿no? Los que comen carne humana, ¿no? En la que Tom Hanks pues se queda escondido en la trifulca de las dos tribus, pero es más bien por manipulación de este ser, del viejo George, porque claro, aquí da a entender que están matando a su cuñado en la trifulca, y a él se esconde debajo de una piedra o detrás de una piedra, y el ser le aconseja que no salga. El viejo George le aconseja que no salga. Curioso eso. Es muy curioso. Esa escena termina con la tribu malvada, con el jefe, digamos, el líder de la tribu malvada, lamiendo del filo del cuchillo la sangre del cuñado de Tom Hanks. Bueno, y ese capítulo en concreto, ¿hacia dónde nos llevaría, Juanma? Pues... ¿Ahí se ve final? ¿Hay final o también lo dejan abierto? Nos llevaría al comienzo de la película y al final de la película. Bien. En el que Tom Hanks representa yo entiendo que al mismo personaje que en 2321, pero ya en un estado anciano. Sí. Y la escena es muy bonita, a mí me resulta bonita. Salen muchos niños y le sale él con un bastón, sale hablándole. Y luego más allá hay la vivienda que ellos tienen, en la que sale su supuesta esposa, digamos, o su supuesta compañera sentimental. Y ella es la que da la orden de que ya se ha acabado la charla. Sí, es como sería una especie de maestro, ¿no? Maestro que está instruyendo a los niños, le está dando, es como un mensaje de esperanza, ¿no? O sea que en realidad
yo lo que he visto también es que gracias a la intervención de esos seres alien o de esa alien, parece ser que se le da un nuevo o se empieza a reinventar cosas tecnológicas o se le da un conocimiento para un futuro, para esos niños, para ese futuro de la humanidad. Es como un mensaje de esperanza, ¿no? Lo que nos quiere dar, por ejemplo, el autor del libro, o bien, ¿tú crees, Juanma? Se me ha pasado lo más pelotazo del asunto. Sí, cuenta. La escena te da a entender que están viviendo en otro planeta. O sea porque no sé, ahora mismo de memoria no me acuerdo, pero no sé si es Tom Hanks, el mismo Tom Hanks el que lo dice, y que veis aquello, dirigiéndose a como nosotros vemos desde la Tierra a la Luna, pues él le dice a los niños, ¿veis aquello? Dice, aquello es la Tierra. Eso para es como, ahora ya sí me cuadra lo de la fecha esta del 144, los 144.000, que según hablan los testigos de Jehová serán los rescatados. nada, O sea, es como una especie de... muy curioso. No, puede ser que a lo mejor o el escritor, el autor, pues tenga algo de relación con este tipo de dogmatismo, con este tipo de religiones. Pues muy bien, Juanma, llevamos ya casi media hora, bueno, ya hemos pasado media hora de conversación. Para ser el primer programa yo creo que está bien. Espero que hayamos llegado a la audiencia o que les haya gustado el análisis. También prometemos que en próximos programas traeremos otro invitado también. Julio Cruz Jr., que quiere también intervenir dentro de este proyecto, de este experimento, y en fin, espero que a la audiencia le guste. Intentaremos darlo en un formato más reducido para que tampoco, sabemos que más de 20 minutos les cuesta a la audiencia mantener la atención, tampoco queramos ser muy cargantes, pero como era el primer programa y esta película tiene tanta sustancia, pues por eso nos hemos extendido un poquito más. Muchas gracias, Juanma, por tu colaboración y te esperamos en próximos programas. A ti, Julio, un placer siempre mantener una conversación contigo. Pues muy bien. Muchas gracias por tu oportunidad y por contar conmigo. Y un saludo a todos de mi parte. Pues nada, venga, un saludo a toda la audiencia. Venga. Adiós y gracias. Adiós.